A la 1:55 p.m, muchos nos hemos asustado cuando llega un correo de la DIAN. ¿Por qué? Si no estamos haciendo nada malo, no sabemos, pero uno se asusta. Ahora lo decía Mauro de una manera muy coloquial, y es por el tema de me toca pagar, me tengo que bajar de, y aunque muchos consideran que los impuestos en Colombia no están bien invertidos y que cada vez estamos peor, pues realmente estos impuestos tienen un destino, tienen un fin, y hoy precisamente lo vamos a entender. Con nosotros está Juan Carlos Orozco, quien será el encargado desde el área contable de contarnos realmente qué es declarar, en qué consiste ese proceso y por qué es tan importante que lo hagamos. Y yo quiero devolverme un poco a lo que hablaba ahora, y es ese correo. Por lo general se notifica por correo electrónico, y ese correo que uno le dice, usted tiene una declaración sugerida. ¿Eso qué significa y por qué no hay que borrarlo ni archivarlo, sino que hay que ponerle cuidado? Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenido, Juan Carlos. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues gracias por la bienvenida. De verdad, pues primero notificarle a la gente o avisarle que cuando llegue un correo sugerido de la DIAN no es motivo para asustarse. Simplemente la DIAN le está diciendo, mire, revisamos la base de datos, por favor acérquese o por favor verifique su información del año pasado para saber si esto es real. Normalmente la DIAN tiene unos sistemas de información, los cuales ellos van cruzando esa distinta información y dicen si esa información es real o no, pero no le está diciendo de primera medida como que ya tiene que sujetar. Es una sugerencia que ellos hacen, porque la realidad económica de cada persona pues la sabemos nosotros mismos, claro. ¿Ya? Porque también la DIAN pues tiene una información que puede recopilar, pero en ocasiones esta información presenta errores. ¿Listo? ¿Cuál es la invitación para evitar esos posibles errores? Es entender cuáles son los topes de declaración, porque hay unos topes de declaración muy sencillos, y el primero por el cual casi todo el mundo siempre es sujeto de ese llamado es por los movimientos bancarios, que es el primer tope y es el más sencillo que todos pasamos. Para el año 2024, toda persona que haya movido más de 65 millones de pesos en todo el año, que a lo sumo son como 5.400.000 mensuales, está llamado a declarar. Ese es como el ítem más facilito que creo que la gran mayoría pasa por préstamos, por movimiento o por recibir en su cuenta su dinero a la nómina. Puede ser, ya te iba a decir eso, puede ser hasta simplemente por el hecho del pago de nómina, o las personas que dicen transfiérame a tal cuenta. A veces uno comete el error de cuando, no sé, la cuenta. Cuando dicen los amigos, no, ¿tenés Banco Colombia? Dicen un banco cualquiera. Entonces uno dice, bueno, sí, tal. Pues inmediatamente ven, te transfiero, y eso va sumando, eso va corriendo, porque pues la DIAN no sabe si a uno se lo prestaron, si eso fue una transferencia para pagarle una deuda. Sí, fue un mandado. Pero yo quería ir más allá, perdón que vayamos más al origen, y es realmente la gente por qué tiene que declarar. Eso porque existe. A veces uno, yo te lo digo, pues a mí me ha tocado muchos años ya, pero el primer año que me tocó yo decía, bueno, ¿y yo por qué tengo que hacer esto si es mi plata? Yo quiero ir hasta allá, quiero saber por qué hay que declarar en este país y en otros países del mundo. Listo, entonces vamos a devolvernos un poquitico como en la historia. Entonces debemos entender que nosotros somos un país que todos sus ingresos son a base de impuestos. Nosotros tenemos una economía en la cual esa economía, el origen es el tributo de las personas que generan una utilidad. ¿Listo? Esta base ha venido disminuyendo a raíz de los años. Anteriormente, hace unos 10, 15 años, la base para declarar era mucho más alta porque los ingresos eran inferiores. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno ha empezado a bajar esas tasas, y por ejemplo personas como tú que dice, ya he declarado varios años, dice, pero ¿por qué he declarado si mis ingresos no son lo suficientemente altos para yo considerar que declare? Resulta que nosotros vivimos en un país que lastimosamente sus niveles de evasión y de corrupción eran muy altos. Entonces, habían muchas situaciones donde tenían que bajar esos topes para poder cruzar mayor información, y que personas con de pronto una intención no debida, pues utilizaran el nombre tuyo o el nombre de X persona para poder cruzar una información o tomarse costos sin el permiso de ellos, y la gente no se da por enterado. Eso es una mala praxis que tenemos en el país hace muchos años. Ha sido una tendencia que el gobierno y encabeza la DIAN ha venido como cerrando la brecha para que más personas nos interesemos sobre nuestra información tributaria y financiera. ¿Listo? Ahí está. Ahorita sí pago en paz. ¿Qué pasa con los impuestos? Por ejemplo, en la declaración de renta, ¿a dónde se van esos recursos que son retenidos por la DIAN, o que son más vale una obligación de las personas que, como bien lo indicas, superan esos topes de los 60 millones de pesos a través de sus movimientos bancarios? Listo. Tenemos que entender que nosotros en nuestro país tenemos un plan de desarrollo nacional, y ese plan de desarrollo está sujeto a un presupuesto, y hay unos marcos.
cada gobierno pues, tiene un plan de desarrollo específico. Hay gobiernos que tienen las locomotoras en la época de Santos o Prosperidad para Todos en otros gobiernos. Y ellos ya definen los lineamientos para dónde van esos impuestos. ¿En qué lo van a invertir? Exactamente. Como ciudadanos, ¿cuál será nuestra responsabilidad? Investigar sobre el plan de desarrollo de nuestro país para saber dónde van esos dineros invertidos. Que es importante, claro, porque sale en nuestro bolsillo. Correcto. Bueno, Juan Carlos, vamos a transmitirte las preguntas de los televidentes. Ya está en pantalla la primera. Esta es de Luzmari Morales. Dice, buenas tardes. Dice, quisiera saber si las personas pensionadas pagan impuestos. Gracias, feliz tarde. Gracias por tan interesante programa. Gracias a ti por vernos, Luzmari. Listo, eso es una muy buena pregunta. Las personas que ya son pensionadas son personas que ya han venido pagando su impuesto a medida que están en su vida activa laboralmente, ¿ya? Claro. Las personas pensionadas hasta el año pasado no pagan, digo hasta el año pasado porque no sabemos qué pueda cambiar en la tributación en los siguientes años de aquí en adelante. Que es lo más probable, ¿no? Que es lo más probable. No pagan impuestos, pero sí deben declarar y reportar esa información y pues correspondiente con todas las obligaciones de informar. Solo declararla nomás. Informar, correcto. Ajá. Porque la DIAN lo que quiere es que informemos todos nuestros movimientos. Hay miles de adultos mayores, querido Juan Carlos, que a esta hora se están preguntando precisamente sobre esto, porque dicen, yo ya estoy adulto mayor, ya estoy pensionado, pero sin embargo, al cumplir o superar los topes que exige la DIAN para declarar, pues sí se ven obligados. ¿Cómo funciona esto? A fondo preparamos esta nota para que todos estemos enterados. Atentos a esto, muchos adultos mayores se preguntan si deben declarar renta. En este informe les contamos de forma clara quién debe hacerlo, cuáles son esas excepciones y tener en cuenta si recibe pensión o tiene bienes a su nombre. Daisy tiene 71 años, vive de su pensión y no sabe si este año debe declarar renta. Como ella, miles de adultos mayores en Colombia tienen esta misma duda. No sé porque nunca me ha llegado ninguna información a mi celular, ni tampoco a mi casa me han llegado. Yo no tengo tampoco casa propia y no tengo ninguna renta, mejor dicho. Entonces, pues quisiera saber si de pronto yo debo algo en la DIAN o debo pagar algún impuesto, no sé, porque muchas veces nosotros los peatones también dicen que debemos, sin saber. Muchas veces se nos van acumulando platas y platas y platas cuando de un momento a otro nos dicen usted está endeudada. Sí, entonces pues yo quisiera saber y a dónde me puedo dirigir. Aquí conocerás los topes para declarar renta en 2025 y cumplir con tu obligación. Patrimonio bruto igual o superior a 211.792.500 al finalizar el año 2024. La suma de todos los ingresos y que sean iguales o superiores a 65.891.000 pesos al finalizar el año 2024. Consumos con tarjetas de crédito iguales o superiores a 65.891.000 pesos al finalizar el año 2024. Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras iguales o superiores a 65.891.000 pesos. Compras y consumos iguales o superiores a 65.891.000 pesos y personas responsables del impuesto a las ventas, es decir, el IVA. Para tener más información, accede a la página de la DIAN www.dian.gov.co. No lo olvide, declarar no siempre significa pagar, pero si está obligado y no presenta la declaración puede tener sanciones. Estos vencimientos empiezan a partir del 12 de agosto, así que no deje para el final lo que puede hacer hoy. Infórmese y declare a tiempo para estar tranquilo con el Estado. Les mando un beso y un abrazo y no se desconecten del Magazine de la Buena Energía, Las Tardes del Sol. Es muy importante hablar de esos topes, pero no solamente los topes, sino de las fechas límites también. Uno a veces se relaja y yo pienso siempre que uno no se prepara para esto y debería prepararse así como uno se prepara para la técnico-mecánica del carro, para el SOAT, pues uno también debe generar una pestañita de ahorro en su economía para cuando llegue el momento de pagar la liquidación, o bueno, de liquidar, perdón, la declaración. Hablemos precisamente de esas fechas y de las multas que acarrean las personas que de pronto se puedan pasar de este tiempo, Juan. Listo. Las fechas arrancan desde el 12 de agosto, arrancan con el 01 y 02, que es 12 de agosto. 12 de agosto, que son los últimos dos números de tu RUT. Aquí hay que hacer una diferencia.
RUT es el registro único tributario y puede ser muy diferente a tu número de cédula. Sí. Hay que tener muy en cuenta esto porque a veces las personas se equivocan porque resulta que sacaron su RUT cuando eran menores de edad y el número de identificación era totalmente diferente. Entonces eso es lo primero, es los últimos dos números, los últimos dos dígitos de tu RUT, que es para las personas naturales. Y nos vamos hasta el 24 de octubre y ahí está la tabla de vencimientos de 0102 hasta 99 y 00. ¿Listo? Para irlos teniendo en cuenta. O sea que es de acuerdo al RUT, a los dos últimos dígitos del RUT, no de la cédula. No de la cédula, no confundir porque a veces es distinto. Y esto incluye el dígito de verificación, Sí, es decir, cuando uno tiene el RUT está el número y aparece _6, _4. Perfecto, buena pregunta. Allí? Sin el dígito de verificación. Sin el dígito, claro. Aquí igual está esta tablita que me parece súper útil, digo, de las cosas que uno tiene que tener, así como el almanaque Bristol del que hablamos un día, pues esto, porque siento que esto permitirá que uno con tiempo también se organice, que ahí viene mi siguiente pregunta. Hay muchas formas, no de evadir el pagar esa liquidación, esa declaración, perdón, pero sí hay muchas formas de disminuir el valor, porque hay cosas que se pueden, no sé si el término técnico es cruzar, o también demostrar que no es así. ¿Cómo funciona eso? ¿Eso solamente lo puede hacer un contador? ¿Cómo es ese proceso? Listo. Mira, la verdad nosotros en este momento ya estamos en el 2025 y vamos a reportar la información del año 2024. Entonces normalmente lo que deberíamos hacer es una planeación tributaria en el año 2024, no después de los hechos ocurridos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener, si somos profesionales y cobramos por honorarios, tenemos una facilidad que son las retenciones en la fuente. Podemos programarnos vía retención en la fuente, cómo vamos calculando y vamos pagando de forma progresiva en el año 2024 y cuando declaremos, simplemente cruzamos esas retenciones con el valor a pagar del impuesto. Puede ser una. Podemos hacer aportes a fondos privados de pensión, podemos pagar salud prepagada, podemos tener otras medidas, otros mecanismos de ayuda para poder bajar ese impuesto, pero siempre es hacerlo dentro del año que vamos a reportar, no posterior. Y la gente se viene ya como a interesar en el tema, como ya para estas fechas, cuando ya el año ya pasó. Cuando ya está encima. Entonces la recomendación sería, revisemos, presentemos el año 2024, pero hoy que estamos en junio del 2025, terminemos de proyectar 2025 para no llevarnos sorpresas en el año 2026. Completamente de acuerdo. Hay algo muy importante que quiero anotar a esta parte de las fechas y es tanto el consultar la fecha en la que me corresponde hacer el pago como algo que mencionaba, por ejemplo, una señora que hablaba en la nota que nos preparó Fernanda, y es que a mí nunca me dijeron, a mí nunca me informaron. Se lo digo porque a mí me pasó. Resulta que cuando yo creé mi RUT tenía un correo de Hotmail que fue el que se me registró en el RUT y yo seguí, empecé mi vida laboral y no sé qué y todo. Y nunca me llegó. Y yo, no, a mí nunca me ha llegado ningún correo. Mentiras, me estaban llegando al correo que tenía realmente registrado en el RUT y eso me generó no sanciones ni nada por el estilo porque no estaba obligada pues a pagar en la declaración todavía, pero sí me habían hecho como unos llamados. Entonces muchas veces no estamos pendientes a los canales de comunicación que hemos registrado en la DIAN. No es el correo que usted está usando, es el correo que usted tiene en su RUT. Claro, por eso hay que actualizar el RUT. Por eso hay que actualizarlos y cambiaron de correo y demás, como en su momento yo lo hice. Y también hay otra cosa, Juan Carlos, y es que muchas veces estos trámites tributarios están llenos de muchos términos técnicos que desconocemos y a veces uno peca por el desconocimiento. Para la muestra un botón tenemos una televidente que nos dice, ¿la información exógena que genera la DIAN es confiable? Primero, ¿qué es la información exógena para que todos lo tengamos claro? Y también nos dice, o sea, si ahí dice que no cumplo el tope, ¿puedo confiar en esa información? Listo. Bueno, uno de los errores más comunes es que las personas no verifican su RUT. Ese es el más común de todos. ¿Listo? Lo segundo, para poder verificar la información exógena, pues usted tiene que tener acceso a una plataforma de la DIAN, una plataforma Muisca, y si no tenemos acceso a esa plataforma, no podemos verificar esa información exógena. Esa información exógena es donde cruza la información todas las empresas con las cuales usted tuvo movimientos y ellos reportan si trabajó, el banco cuánta plata ingresó, pero bajito la DIAN dice que esa información pues es una información sugerida, más no es información verídica para algún proceso, porque la persona que conoce su actividad económica es usted. Usted está en la obligación moral de ser honesto y decir si esa información usted la toma o no. Voy a tomar un ejemplo, los arriendos con personas naturales. Los arriendos con personas naturales o entre personas naturales normalmente no se cruzan con la información exógena porque ninguno de los dos está obligado a informar. Pero usted sabe que usted está recibiendo ingresos por arriendo, entonces
ya es su obligación moral como ciudadano, como contribuyente, decir, señores DIAN, aunque no está aquí, yo soy consciente que en mi cuenta hay 20 millones de pesos que me ingresaron en el año de más y que eso puede incrementar mi patrimonio y no voy a tener a futuro un incremento patrimonial injustificado. Que en ocasiones Permítame pasa. decirle que va a ser bien difícil que la gente moralmente lo acepte y lo cuente. Tengámonos fe, si quieres hacemos una cadena de oración los cuatro. Ese es el principio de buena fe de los ciudadanos. Juan Carlos, ¿qué tan grave puede ser no declarar renta a tiempo? ¿Cuáles son las consecuencias legales? Listo. Hay una primera sanción, hay una sanción mínima por la no presentación, está en el orden de los 480.000, 500.000 pesos, que es la mínima por no presentar, y ya eso puede ir subiendo de 20 a un 40%, ya varía de tu valor a pagar. Si tu valor a pagar supera, cuando calculas ese impuesto, haces la liquidación, supera los 500.000, pues ya empezás a pagar de ahí para arriba. Pero si tenés una declaración y te daban cero y no la presentaste en la fecha, ya sabes que mínimo tienes que pagar los 480.000 pesos, que es la sanción por eso. La multa, sí. Esa y otras sanciones que vamos a ahondar precisamente ahora con nuestro abogado invitado de hoy. Nos encanta tener mucho más claro este panorama. Yo creo que todos nuestros televidentes en este momento estarán revisando su RUT, estarán revisando sus correos, ver si han recibido un mensaje de parte de la DIAN, que como bien lo indica Juan Carlos, y gracias por ponerlo como precedente, no es motivo de temor. Témale a no estar pendiente, témale a no cumplir con sus responsabilidades de acuerdo a sus ingresos. A eso sí le debemos de temer, pero a no poner la cara, eso sí es otra cosa, porque a veces pecamos más o tenemos peores repercusiones por no atender los llamados en el tiempo correcto, de la manera correcta, que por hacernos los locos, como si haciéndose los locos no fuera a pasar nada. No es así, así que Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Buena Juan Carlos, muy energía. amable, buena energía para Hay que ti. pasarle las Realmente. cuenticas para que nos declare este año. A las 2 de la tarde, 12 minutos para ponerlo a estrenar carro, ¿no? Uy, ojalá Dios quiera, Dios te oiga. A las 2 de la tarde, 12 minutos, pues no solamente hablamos de la declaración de renta el día de hoy, sino también de otros impuestos que se pagan casi siempre de manera anual y nosotros, además, junto con la gobernación, tenemos una obligación. De hecho, nosotros como ciudadanos, con la gobernación tenemos una obligación y es el pago del impuesto automotor que ya casi se vence dentro de muy poco y que las personas, pues que aún no se han acercado a organizar ese tema también que merece toda nuestra atención, pues lo pueden hacer. Si de pronto no conocían de fechas o estaban perdidos, para quienes tienen vehículo, hablando de moto o de carro, aquí les tenemos esta nota preparada con detalles bastante completos acerca de este impuesto que debemos pagar en la gobernación acerca de los automotores. A propósito del tema tributario, es muy importante recordarle a los vallecaucanos que pagar a tiempo y ponerse al día le ayuda a las finanzas familiares. Recuerden, los vehículos de placas que van del 667 al 999 tienen plazo para pagar su impuesto hasta el 27 de junio. Las motos de más de 125 centímetros cúbicos deben pagar sus impuestos hasta el 27 de junio. Pagar a tiempo nos evita sanciones, intereses, multas y lo más importante, la tranquilidad financiera para descansar felices en familia. Recordarle a los que ya tuvieron vencimientos en abril y mayo, todavía están a tiempo de pagar. Eviten mayores impactos en sus finanzas personales. Cuidar el bolsillo hace que pagar a tiempo se invierta en salud, en deporte y en la educación y en el bienestar de todos los vallecaucanos. Seguimos interactuando con nuestros televidentes. No olviden, el código QR está aquí al lado para que hagan sus preguntas. Ya llega el abogado para mirarlo desde el aspecto legal, el tema de los impuestos de la declaración de renta. Dagoberto Carabalí es el doctor que nos acompaña, abogado, y con él implicaciones legales y sanciones. Ojo con esto. Doctor Carabalí, buena energía para ti, bienvenido. Carabalí, ¿cómo Doc, está? bienvenidísimo, buena ¿Cómo te ha energía, ido? ¿cómo estás? Ya. Bueno, Doc, hablemos de esas implicaciones legales, ya usted como abogado. ¿Cuáles son esas implicaciones legales que yo incurro si evado el pago de esa declaración de renta? Bueno, digamos que las implicaciones legales que pueden existir en Colombia en materia tributaria como tal son muchas, dependiendo pues cada tipo de impuesto, ¿listo? En esta ocasión que usted me pregunta sobre lo que es el impuesto de renta, pues digamos que la consecuencia legal más cercana es el pago de unas sanciones. En este caso, ¿qué sería? En primera medida podríamos hablar de una sanción por extemporaneidad. ¿Qué quiere decir? Que no declaré en tiempo o al momento en que correspondía, exactamente. Lo otro que puede pasar es que declaré,
pero lo hice de manera incorrecta. Fraudulenta. Pues no fraudulenta, pero básicamente cometí un error. ¿Listo? Sí. Entonces, para subsanar ese error debería de corregir la declaración. Y esa corrección de esa declaración básicamente genera otra sanción, que es la sanción por corrección. ¿Listo? Y esas sanciones, perdón, Doc, ¿se traducen en qué exactamente? ¿En un pago de una multa? ¿En qué se ven reflejadas? En dinero, básicamente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la sanción por extemporaneidad es del 5% por mejor fracción de mes que me demore en declarar el impuesto. ¿Listo? Y la sanción por corrección es del 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor. Entonces, en esa medida, si me equivoco o si declaro de manera extemporánea, pues voy a tener que pagar un dinero. Doctor, a mí me llama mucho la atención el que la DIAN piensa que uno siempre tiene plata. Y cuando digo, no es por caerle a la DIAN ni mucho menos, digo, porque a veces llega la declaración, lo digo hasta a título personal, y yo digo, yo no tengo para pagar esto, ¿qué hago? ¿Qué pasa cuando una persona no tiene para pagar? Pues afortunadamente uno tiene familia, bueno, personas cercanas, papá, préstame, tal, pero ¿qué pasa cuando no hay la forma de hacerlo? Hay una forma de llegar a un acuerdo en decir, bueno, esta declaración es de 5 millones, yo no tengo esos 5 millones del totazo, esto se puede diferir, esto lo podemos hacer, pues yo tengo mi voluntad de pago, yo no soy una rata. No, es muy interesante, pero básicamente tener en cuenta que pues técnicamente no es la DIAN la que piense que uno tiene para pagar. Listo, digamos que como ciudadanos o como contribuyentes en Colombia pues tenemos una obligación. Listo, y esa obligación ¿de dónde nace? Pues de la Constitución Política, que nos dice que tenemos un deber de contribuir al financiamiento de los gastos públicos. Listo. Entonces, en esa medida pues básicamente la DIAN entra a ser como este órgano de recaudo de los impuestos, que es una de las fuentes de financiación del Estado. ¿Listo? En esa medida, pues digamos que si usted percibió unos ingresos y tiene un deber de contribuir, o más que unos ingresos, de una riqueza, tuvo una riqueza porque básicamente lo que graban los impuestos son la riqueza, ¿listo? Al menos hablando del impuesto de renta. Sí, porque digamos que usted puede tener ingresos, pero no puede tener utilidad y ahí va a haber una diferencia. Pero bueno, digamos que en esa medida, digamos que usted tuvo unos ingresos, tuvo una utilidad y razón por la cual debe contribuir. No tiene el dinero ya para pagar el impuesto, pues puede acercarse y llegar a unos acuerdos de pago. ¿Listo? Sí se puede. Pues claramente, bueno. Hay dos facilidades, digamos que usted puede llegar a un acuerdo de pago a 12 meses o a más de 12 meses. Ahí hay unas diferencias, ¿por qué? Porque si lo hace a 12 meses, pues no tendrá que tener una garantía. Si lo hace posterior a los 12 meses, sí requerirá suministrarle a la DIAN una garantía para poder hacer ese acuerdo. Claro, porque ya le llega la otra cuenta a los 12 meses, entonces imagínate, se le va a agrandar más. Fíjate que es muy importante y qué bueno que Vico hizo esta pregunta porque muchas personas tal vez no cumplen en el tiempo porque no tienen el dinero para hacerlo, pero tampoco lo reportan, lo comunican y entran en sanciones, en aumentos de ese dinero que deben pagar, teniendo facilidades que ofrece la DIAN para hacerlo. Pongamos ejemplos, Doc, en cuanto a los posibles montos. Hay unas claridades y es que, usted lo mencionaba ahora, no es lo mismo ingreso que utilidad y aquí hay unas diferencias técnicas. Si una persona registra en promedio unos 70 millones de pesos en el mes, más o menos, ¿cuánto le tocaría declarar o eso de qué depende? Bueno, ahí hay la pregunta, digamos que tiene dos escenarios que hay que tener en cuenta. Una cosa es la obligación de tener que declarar y otra cosa es la obligación de tener que pagar. ¿Listo? Sí. Ahí, como nos comentaba ahorita el compañero, el doctor Luis, Juan Carlos, nos señalaba que el monto hoy para tener que ser declarante de renta es de aproximadamente 65.800.000. ¿Listo? Entonces, si esta persona que usted pone en este ejemplo tuvo ingresos por 70 millones, debe declarar. Este año tendría que, persona natural, estar declarando su impuesto de renta ahorita a partir de agosto, ¿listo? Pero cuando ya resta, digamos que esa persona tiene una nómina, tiene unos gastos, cuando ya resta todos esos gastos y no le da, y su utilidad es muy bajita, pues sobre eso tendría que pagar, ¿listo? Ahora, decirle hoy cuánto tendría que pagar una persona que gana ingresos de 70 millones de pesos es muy difícil. ¿Por qué? Porque no todos los que estamos aquí sentados, así ganamos 70 millones de pesos al año, vamos a tener los mismos gastos. Claro. Entonces todo dependerá a cada gasto que tenga cada uno y en esa medida pues tendrá que pagar. Por eso es tan importante asesorarse para estos procesos del contador en primera medida, ¿cierto? El contador que hace todos los procesos para saber cuánto fue utilidad, yo le digo ganancia, pero es la utilidad, los ingresos y demás, porque uno por sí solo muchas veces se le dificultará hacer pues los términos técnicos que esto requiere. Claro, abogado, pero entonces, ¿qué tipo de acción o qué tipo de defensa tiene un ciudadano ante una sanción que le llegue de la DIAN que considere injusta?
Bueno, claramente sí. Si digamos que estamos en un escenario de injusticia, pues siempre habrá un debido proceso que la DIAN tendrá que respetar y que todos los colombianos tendremos que someternos a ese debido proceso. Básicamente el artículo 29 de la Constitución Política nos dice que todas las personas tenemos derecho a un debido proceso. ¿Listo? Entonces lo primero que tendrá que hacer la DIAN pues es iniciar un proceso de fiscalización en caso de que lo que pretenda es demostrar que el impuesto que usted liquidó básicamente no es el que corresponde, ¿listo? O habrá otro procedimiento que es un procedimiento sancionatorio. ¿Qué quiere decir? Usted presentó su declaración de renta, digamos que tenía fecha hasta X día, y lo presentó posteriormente. Entonces, básicamente, usted presentó su declaración bien, pero no liquidó la sanción. En ese caso, pues básicamente la DIAN iniciará un proceso para cobrar esa sanción, ¿listo? Entonces, ante esos dos escenarios, tanto el liquidatorio como el sancionatorio, el contribuyente tendrá todo el escenario para poder defenderse y pues puede ser que, es que hay que tener en cuenta porque hay veces partimos de una premisa en estos temas de la discusión con las agentes de fiscalización, que no solamente puede ser la DIAN, puede ser la Secretaría de Hacienda o la Gobernación o el Distrito. Entonces, y es que, pues, de entrada decimos, no, pues si es la DIAN y me está cobrando, si es la DIAN y me está fiscalizando, pues tiene la razón. No, Sí, no. Pues si usted tiene sus argumentos, si usted tiene sus elementos, pues básicamente tendrá que buscar un profesional, un abogado que lo represente y que garantice su debido proceso para efectos de determinar si realmente usted es responsable o no de lo que la DIAN le está cobrando. Doctor, hay algo que llama mucho la atención en el otro campo, aspecto que no tiene que ver directamente con la DIAN, sino que son los impuestos como tal. Pasa mucho con las multas y los impuestos. Uno escucha que gente debe impuestos de años, o sea, 4 5 años, o que debe multas, se le acumulan 8, 10, 15. Hace poco en un control de policía y de tránsito se encontraron con una persona que debía un poco de multas. Y yo digo, bueno, ¿esto qué? ¿Esto legalmente tiene una implicación o la gente puede pasar por la vida esperando hasta el momento en que se le dé la gana o hasta que haya una rebaja o hasta que haya un papayazo que le llaman aquí en Colombia para pagar? ¿Cómo funciona esto? Realmente sí estamos obligados, pero entonces podemos esperar hasta que se prescriban. ¿Cómo funciona esto legalmente y por qué la gente casi siempre espera y no le da tanta importancia porque sabe que pues ellos no lo van a ir a perseguir a la casa uno como un gota a gota? Excelente. Pues básicamente pues el tema del papayazo como tal, pues es un tema que a nivel municipal, que si no estoy mal en la alcaldía de Jorge Iván Ospina fue que se determinó de sacar un papayazo para efectos del impuesto de industria y comercio y impuesto predial, ¿listo? Hablando del impuesto de renta ya es el orden nacional, ¿listo? Y en el orden nacional como tal, pues difícilmente vamos a encontrar normas que lo exoneren a usted del pago producto del tiempo, como por ejemplo lo que pasó con el tema del papayazo. Y es, venga, pague ya con unos descuentos. Eso en materia nacional difícilmente lo vamos a encontrar. De pronto sí lo podemos encontrar en sancionatorio. ¿Listo? De hecho, la ley 1819 del año 2022 contempló unos descuentos si usted pagaba las sanciones o si terminaba los procesos de manera inmediata. Entonces, básicamente eso para que de pronto el público pues, lo tenga presente. Ahora, si digamos que pasados 5 años, la DIAN, que es el término de prescripción que tienen las obligaciones tributarias, ¿listo? No se ha iniciado un proceso como tal de liquidación o de cobro, pues ahí ya podemos hablar de prescripción. Pero hay otro término que es el término sancionatorio, en el cual solamente la DIAN va a tener 2 años, siempre y cuando no cumpla una condición que puede hacer que genere a 5 años, para poder sancionar a ese contribuyente, ¿listo? Entonces, ahí esos son términos que puede contar los contribuyentes para tener en cuenta. 2 años para que me sancionen, ojo que esos 2 años pueden extenderse a 5 años si cumple una condición o el término general, que es el término de los 5 años de prescripción. Muy bien. Abogado, el tema de la factura electrónica, ¿nos conviene o no nos conviene a la hora de liquidar declaración de renta? Bueno, ahí esa pregunta le voy a dar una respuesta políticamente correcta. Y la respuesta políticamente correcta es sí, porque genera más claridad. ¿Listo? Digamos que hace 6, 10 años atrás, pues técnicamente la gente declaraba porque existía la facturación a papel, entonces pues ustedes saben que eso permite que los contribuyentes puedan hacer muchas maniobras, ¿listo? Hoy con lo que es la facturación electrónica, técnicamente el día a día que usted está teniendo, pues inmediatamente también la DIAN lo está conociendo. Entonces después tratar de hacer alternativas no es lo más viable. Entonces
en un escenario políticamente correcto, pudiera decir que la facturación electrónica funciona muy bien. Muy bien, doctor Carabalí, muchísimas gracias. Buena energía para usted. Gracias. Doctor Carabalí, buena Muchísimas energía, muchas gracias. Por Que esté muy bien. acompañarnos y por dejar Gracias. sobre la mesa todos los escenarios legales a los cuales nos enfrentamos con la declaración de renta y otros impuestos. Ya saben, este mensaje queda bastante claro. Debemos de estar pendientes de las fechas que nos corresponden de acuerdo a nuestro número de RUT. Debemos de estar atentos a cumplir con nuestras obligaciones o a manifestarle a la entidad correspondiente las condiciones que se nos puedan ocurrir y que puedan impedir el pago de manera inmediata. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de nuestras tardes del sol.